En este experimento mediremos el momento magnético de un imán permanente y su interacción con un campo magnético externo. A diferencia del campo eléctrico, el campo magnético tiene un flujo igual a cero para cualquier superficie cerrada. Esto es consecuencia de que las unidades más pequeñas de campo magnético siempre vienen en pares llamadas dipolos. A diferencia de la carga, estos dipolos tienen orientación vectorial y la forma como se cuantifica su interacción con los campos magnéticos es a través de su momento magnético μ. Cuando está sumergido en un campo magnético, el momento experimenta un torque igual al producto cruz de μ con B. Si el campo es uniforme, la fuerza neta sobre este será cero. En caso contrario, la fuerza viene dada por el producto tensorial de μ y el gradiente del campo. En este laboratorio estudiaremos las características estáticas y dinámicas de una esfera dieléctrica con un momento magnético intrínseco, proporcionado por imanes permanentes que se acoplan radialmente a este. Además de servir con los casos de estudio, este sistema ilustrará cómo se mueve un espín en la partícula y cómo reacciona este bajo el efecto de campos magnéticos externos. Con la unidad de medición mostrada aquí, se harán 5 experimentos en total. Está compuesta por 2 bobinas de Helmholtz montadas en una base de madera y una bomba neumática que hace levitar la bola con un flujo de aire. El propósito de esta levitación es eliminar la fuerza de fricción con el soporte. Además de la unidad anterior, el montaje está compuesto por 2 partes más. A la izquierda vemos la unidad de control, que sirve para controlar y medir la corriente que pasa por el imán, con la perilla a la izquierda y su galvanómetro respectivo. Las 2 perillas pequeñas después de esta controlan la dirección del campo y su gradiente respectivamente, y la última controla el flujo del aire que levitará la bola. Para evaluar la rotación de un sólido rígido, utilizamos el estroboscopio, mostrado a la derecha. Consulten el principio de funcionamiento de un estroboscopio y cómo determinar la frecuencia de rotación de un sólido rígido antes de comenzar. El primer experimento consiste en un equilibrio estático rotacional. Van a ubicar el sistema como se muestra en la figura. Sobre la bola estarán actuando 2 torques gravitacionales, uno por cada masa, en oposición al torque magnético. Al ir aumentando el campo magnético, también aumentará la distancia desde el eje de equilibrio hasta el centro. Tomen cada una de las distancias por diferentes valores de corriente y por ende campo magnético y hagan una regresión lineal. A partir de esta regresión lineal, determinen cuál es el valor del momento magnético. En el segundo experimento verán la naturaleza dinámica del momento magnético fuera del equilibrio cuando tenemos un campo uniforme en la dirección positiva del eje Z. Utilizando una aproximación de ángulos pequeños, podemos expresar el cambio angular gracias al torque magnético en una forma que es idéntica a la de un péndulo simple. Esta expresión nos da un periodo de t cuadrado por 4pi cuadrado por i sobre μ por b. Tengan cuidado, en este caso i es el momento de inercia del sistema, no es la corriente. Con un cronómetro medirán el tiempo que le toma al sistema para hacer 20 oscilaciones completas y determinarán el periodo. Después repetirán el experimento con 10 corrientes diferentes. La regresión de t cuadrado contra el inverso del campo debe ser una línea recta con pendiente 4pi cuadrado i sobre μ. Calculen el momento magnético a partir de esta pendiente y compárenlo con el anterior. El tercer experimento consiste en un acoplamiento de precesión entre el momento angular del sistema y el torque externo. Si al caso anterior de torque le sumamos un vector de momento angular en la dirección de μ, lo que veremos será una superposición de ambos. Esto resultará en un movimiento de precesión como se muestra en este diagrama. La frecuencia de precesión o de Larmor estará por la relación
Omega es igual a mu b sobre L sub s, donde L sub s es el momento angular que le hemos dado para comenzar. Para lograr una precesión, la velocidad angular impresa por este momento L sub s debe ser más alta de lo que podemos medir con un cronómetro. Por esta razón, utilizaremos un estroboscopio. El parpadeo del estroboscopio funciona a una frecuencia determinada por el experimentador. Cuando observen que un punto de referencia sobre su sistema se queda quieto entre parpadeos del estroboscopio, quiere decir que es la rotación de ese objeto y la frecuencia del estroboscopio es la misma. Para comenzar el experimento, hagan girar la bola de resina alrededor de un eje inclinado respecto a la vertical y paralelo al momento magnético. Cuando enciendan la corriente, el torque generará un movimiento de precesión. Midan el periodo de esta precesión con el cronómetro. Con estos periodos para distintos valores de B con el mismo L sub s, pueden calcular la frecuencia de precesión. Una regresión de omega contra B nos permitirá despejar un valor de momento magnético. Este experimento sirve como análogo para el movimiento de precesión angular del electrón causado por la presencia de un momento intrínseco llamado spin. De la misma manera, el núcleo atómico presenta precesión, aunque sea pequeña, por el campo magnético que genera la corriente orbital electrónica. Para estudiar la resonancia magnética en el cuarto experimento, utilizaremos una base adicional con un campo magnético horizontal que puede rotar. Si reemplazamos dentro de nuestras ecuaciones el campo magnético constante con un campo magnético que rota, podemos deducir que cuando roten la base a la frecuencia de precesión del árbol, notarán que el momento magnético comienza a rotar sobre el ángulo θ hasta alinearse horizontalmente. Esto se debe a que en esta ecuación de movimiento, la única solución no trivial es para θ igual a pi-medios. En este caso, cuando la amplitud de la precesión es máxima, se dice que la oscilación es resonante. Prueban para otras frecuencias más grandes y más pequeñas y comprueben los resultados. Porque una frecuencia mayor a la del árbol no produce resonancia. Por último, estudiarán el efecto de un gradiente de campo sobre un momento magnético. Para esto, utilizarán un tubo plástico con un resorte ajustable y un imán en su interior. A partir de la corriente, pueden determinar cuál es el gradiente del campo magnético. Variando la longitud de la varilla, cambiarán la deformación del resorte y la fuerza de restitución. En el equilibrio, esta fuerza será igual al producto escalar del momento magnético y el gradiente de campo. Para cada valor de corriente, registren la deformación del resorte. Para calcular el momento magnético, hagan una regresión lineal de la deformación contra dB de z y calculen mu siguiendo la ecuación kz es igual a mu dB de z. Al momento de escribir sus informes de laboratorio, consideran lo siguiente. ¿Cómo se comparan los valores de mu obtenidos en los diferentes experimentos? ¿Cómo influye el rozamiento del aire al movimiento del sistema? ¿Cuál sería la utilidad de inducir resonancia en un núcleo atómico? ¿Cómo influye el campo magnético terrestre en el movimiento? Este ha sido el video tutorial para el experimento de torsión magnética. Gracias por su atención y feliz experimento.